¿Sabían que en 2014 se estimaron 422 millones de adultos con diabetes mellitus a nivel mundial? La diabetes mellitus es un problema, es una enfermedad, una pandemia moderna, porque no es una enfermedad que aparezca de la noche a la mañana, ni tampoco sus consecuencias se ven en los primeros años. La prevalencia mundial de diabetes ha incrementado a casi el doble desde 1980, una prevalencia de 4.7% a nivel mundial, hasta el 2016 de 8.5% aproximadamente. En México somos de los países con mayor prevalencia de diabetes. Según la encuesta nacional de salud del 2018, la prevalencia de diabetes mellitus fue de 10.3%. En los últimos 30 años ha ido en aumento. La diabetes mellitus no es una sola enfermedad. Es un conjunto de enfermedades, porque hay tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, gestacional y causada por otras situaciones. Además, es resultado de la alteración de diferentes parámetros biológicos, bioquímicos. Clásicamente, la diabetes se diagnostica mediante una hiperglucemia, es decir, una glucosa en sangre mayor de 126 miligramos por decilitro en ayunas de 8 horas, o una glucemia mayor de 200 miligramos por decilitro a cualquier hora del día. Esta hiperglucemia conduce a un deterioro progresivo de diversos sistemas en el cuerpo. La glucosa, que es la que está en exceso en sangre, se adhiere a las proteínas que están circulando y de diversos órganos, causando un daño, los cuales llamamos complicaciones de la diabetes mellitus. Esas complicaciones se clasifican en dos tipos: las vasculares y las no vasculares. Dentro de las vasculares se subclasifican en micro y macrovasculares. Las micro incluye la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Estas son complicaciones clásicas de la diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes, con una larga evolución de diabetes mellitus, pierden la vista por el daño en la retina. Los riñones también se deteriora su función, y a nivel del sistema nervioso ocurre una desmielinización de los nervios, de los axones de las neuronas. Esto se traduce en síntomas como entumecimiento, principalmente de los pies, de las manos, dolor, hormigueo. Al paciente con diabetes mellitus le duelen los pies, no siente los golpes, se causa heridas y no se las atiende. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, está la cardiopatía coronaria, la arteriopatía periférica y la enfermedad vascular cerebral. Son complicaciones vasculares porque el problema se origina precisamente en los vasos sanguíneos que irrigan a estas partes del cuerpo. Los vasos sanguíneos se vuelven más duros y disminuye la luz de ellos, disminuyendo la irrigación sanguínea de estos órganos o de estas partes del cuerpo, provocando estas complicaciones. Dentro de las no vasculares se incluye la gastroparesia. Esto es un vaciado incompleto del estómago. Los pacientes con diabetes mellitus tienen náuseas, comen poquito y ya se sienten llenos. Por otro lado, también hay alteraciones en la piel. La resistencia de la piel disminuye, además, o la capacidad de retener la humedad también disminuye, entre otras cosas. La pérdida de la audición, y lo que nos concierne en este trabajo fue la susceptibilidad a infecciones. Aunque la susceptibilidad a infecciones está considerada dentro de las complicaciones no vasculares, recuerden que es un todo. Todas estas complicaciones aumentan la probabilidad de que un paciente con diabetes mellitus sea hospitalizado. Se estima que de los tantos millones de pacientes que hay, aproximadamente el 6% de ellos es hospitalizado al menos una vez al año. Además de que la tasa de hospitalización por causa de una infección es mayor en los pacientes con diabetes mellitus que en los que no tienen diabetes. Una complicación clásica es el pie diabético, cuya fisiopatología no tiene que ver con un simple problema o una simple complicación, sino que es la suma de varios problemas. El paciente con diabetes mellitus puede usar calzado
apretado, que le lastime, le cause heridas en los pies. A causa de la neuropatía no siente estas heridas. Súmele esto el poco cuidado o la higiene deficiente que pueda haber. La herida se infecta. Por la poca irrigación sanguínea en las extremidades causada por la arteriopatía periférica, los leucocitos no llegan al lugar que tienen que llegar. Esto disminuye la respuesta inmune del paciente diabético, además de que aquellos leucocitos que sí llegan, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, tienen una función deficiente a causa de la hiperglicemia crónica. Enfocándonos un poco más a esta última complicación de infecciones, se sabe que los pacientes diabéticos, su sistema inmune está suprimido. Y la causa principal de esta inmunosupresión es la hiperglucemia crónica. Se ha reportado que en los pacientes con diabetes mellitus hay una disminución de la migración leucocitaria, es decir, se les dificulta a los leucocitos de estar en sangre pasar hacia los tejidos. Incrementa la apoptosis de leucocitos polimorfonucleares, es decir, se mueren estos leucocitos, su vida media es menor. Además de que hay una deficiencia del componente C4 del complemento. Este sistema de complemento son un grupo de proteínas que están en la sangre, que son activadas cuando hay una bacteria, por ejemplo. Este sistema causa hoyos en la membrana de la bacteria, provocando que éstas mueran. Al estar deficiente este componente C4, este sistema no funciona como debería. Por otro lado, en cuanto a los anticuerpos en sangre, aún no es clara la evidencia. Se sugiere que la hiperglucemia puede disminuir la capacidad de unirse de estos anticuerpos. Por todo esto está fundamentado biológicamente, fisiológicamente, patológicamente. Está justificado que los pacientes con diabetes mellitus tengan mayor riesgo de contraer infecciones. Pero, ¿a qué nos referimos con riesgo? De manera general, el riesgo lo entendemos como la probabilidad de que un evento suceda. Por supuesto que un evento malo, adverso. Es decir, si en un grupo de 100 personas, 10 de ellas se infectan, la probabilidad o el riesgo de infectarse en ese grupo es de 10%. Para medir el riesgo en epidemiología, no basta con saber cuántos pacientes diabéticos se infectan. Es necesario también tener un grupo con el que compararlos, es decir, un grupo que no tenga esta enfermedad que estamos estudiando. Tenemos dos grupos entonces, uno de pacientes con diabetes y otro sin diabetes. Y ambos se siguen en el tiempo y al final del seguimiento se registra cuántos pacientes desarrollaron la enfermedad, cuántos no. Posteriormente hacemos una división, es decir, calculamos un riesgo relativo, un RR. En el numerador colocamos la proporción de pacientes que se enfermó en el grupo de expuestos y en el denominador la proporción de pacientes que se enfermaron en el grupo de no expuestos. Es decir, si en un grupo de 100 pacientes diabéticos se enfermaron 10, el riesgo en el grupo de pacientes diabéticos fue de 10%. Ese sería el numerador. Y si en el grupo de 100 pacientes sin diabetes mellitus se enfermaron 5 pacientes, es decir, el denominador sería 5. Esto daría un riesgo relativo de 10 entre 5, es decir, igual a 2. ¿Y esto qué significaría? Significaría que los pacientes con diabetes mellitus tienen el doble de riesgo de enfermarse. Esto en un estudio de cohorte, por supuesto. El RR es una medida de riesgo que se usa en estudios de cohorte, pero hay otra medida llamada OR que se usa principalmente en estudios de casos y controles. La explicación de qué significa el OR amerita otro video. Es extensa. Por el momento podemos decir que para eventos cuya incidencia es baja, un 5% por ejemplo, el RR y el OR lo podemos interpretar de manera semejante. En otro video veremos por qué. Bien, el riesgo de infecciones ha sido estudiado en los pacientes con diabetes mellitus tanto en el ámbito en la comunidad como en el hospital. En pacientes ambulatorios, Abo Ashur
y colaboradores en 2018 realizaron un estudio de cohorte con 12.845 pacientes, obteniendo un RR muy cercano a 1, fue de 1.3, y con su respectivo intervalo de confianza al 95%. Esto en pacientes ambulatorios, recuerden. Por otro lado, Carey y colaboradores en 2018 realizaron un estudio de cohorte en el que separaron por tipo de diabetes tipo 1 y tipo 2 y encontraron RRs diferentes para cada tipo. Los que tuvieron mayor riesgo de infecciones adquiridas en la comunidad fueron los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, casi 4 veces más riesgo. Y en cambio, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 fue cercano a 2 el RR. Cabe mencionar que la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es mayor que la tipo 1. Se habla de un 95% aproximadamente. La diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente en pacientes jóvenes, es decir, menores de 20 años. Y el origen es distinto. Por otro lado, en pacientes hospitalizados, la evaluación del riesgo para cualquier infección asociada a la atención de la salud, son pocos los estudios que se disponen. La mayoría de estos estudios son en la unidad de cuidados intensivos y otros son en infecciones particulares. De los pocos que logré encontrar fue un estudio hecho por Yayu y colaboradores en 2017, un estudio de causas y controles, en los que ellos no encontraron un RR estadísticamente significativo, es decir, no pudieron concluir con este tamaño muestral que los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de IAS, aunque sí concluyeron que los pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo. Por otro lado, Rodríguez Acelas y colaboradores en el mismo año realizaron una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis con un tamaño muestral de 6.901 pacientes y encontraron un RR de 1.74. Por otro lado, Ayet y colaboradores en 2019 realizaron un estudio de corte transversal con 752 pacientes y que los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de IAS, un poco mayor de 2. Más recientemente y en una población de adultos mayores, es decir, de 60 años y más, Zhao y colaboradores en 2019 realizaron un estudio de cohorte con 60.332 pacientes y concluyeron que sí hay mayor riesgo en estos pacientes con diabetes mellitus, sin embargo es pequeño. La diferencia de estos estudios se abordará en la discusión. Eso era todo. Hasta pronto.